sobre todo que se dan a nivel del cuello uterino, están en base a lo que son las progesteronas E2, las prostaglandinas. ¿Y qué es lo que hacen estas prostaglandinas, perdón? Van a reblandecer, van a hacer que el cuello, el cérvix comience a ceder para que se produzca la dilatación posteriormente, ¿verdad? Y también existen, como ya les mencioné, cambios miometriales. Esos cambios miometriales que están en base a lo que son los receptores de oxitocina, va a hacer que se forme algo que nosotros conocemos como el segmento uterino, que antes de las 32 semanas no se presenta y que antes de las 32 semanas se conoce como el istmo, ¿ya? El cuerpo, el istmo y el cuello uterino. Ese istmo pasa a ser luego el segmento uterino, ¿no? Y ese segmento va a luego incorporarse, digamos, junto con el cuello uterino para producirse luego la dilatación, ¿ya? Además, en estos cambios miometriales se va a producir el descenso de la cabeza fetal y el descenso de la altura uterina. Es por eso que algunas mamitas gestantes de pronto dicen, ya siento que mi barriga ya bajó, ya descendió un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque la altura uterina, el bebé desciende, comienza a encajar en la pelvis y esto va a ocasionar un descenso de la altura uterina, ¿ya? Dentro de estos cambios previos al parto, va a haber lo que se conocen como las contracciones de Braxton Hicks, ¿ya? Estas contracciones son unas contracciones indoloras que no van a producir cambios a nivel a nivel del cuello uterino, o sea, no van a producir dilatación, no van a doler, ¿ya? Y se pueden dar más o menos en un número de 10 a 12 al día, ¿ya? Se producen a partir de los últimos 2 meses del embarazo, ¿no? Nuevamente, bueno, los cambios cervicales, va a haber también lo que es una expulsión del tapón mucoso. El tapón mucoso es una protección, sirve como protección para el bebé, para que no lleguen a ascender este, ningún tipo de microorganismos, ¿verdad? Después tenemos la segunda fase del trabajo de parto, que es el proceso ya en sí del trabajo de parto, y la fase 3, que viene a ser el puerperio, ¿ok? Entonces vamos a ver más o menos todo eso, ¿ya? Ahora, tenemos que tener en cuenta que para que se produzca un trabajo de parto, ¿qué es lo que tiene que haber? Obviamente una contracción uterina, ¿verdad? Porque esto es lo que va a ocasionar, la contracción uterina es lo que va a ocasionar que haya una dilatación, ¿no? Entonces, nosotros para eso sabemos que la contracción viene mediante una triple gradiente, así se llama, triple gradiente descendente de propagación. ¿Eso qué quiere decir? Que, como ustedes ven aquí en esta figura, está el útero, ¿ya? Ay, perdón, está el útero, ¿ya? Y esos dos puntitos, esto de color verde, son unos marcapasos, ¿ya? Son unos marcapasos, más que anatómicos, son unos marcapasos funcionales, que es ahí donde se originan la contracción uterina. Y estos se encuentran a nivel de los cuernos, ¿no? A nivel del fondo uterino y en los cuernos uterinos, es decir, donde se inicia, digamos, las trompas, ¿ya? Entonces ahí se encuentra. Y la contracción viene así, viene desde estos marcapasos, van a durar más o menos en llegar al cervix 15 segundos, ya, más o menos varía la velocidad de propagación, más o menos de 2 segundos, sí, de 12 centímetros por segundo, y es mucho más duradera y mucho más intensa en el fondo que en el cervix, ¿ya? Entonces, una contracción, el comportamiento de la onda va así, va desde arriba hacia abajo, recuerden eso, ¿ya? Desde el fondo hacia el cuello, ¿ya? Por eso se llama triple gradiente de propagación, descendente, perdón, triple gradiente descendente. ¿Por qué? Porque tiene tres características. La propagación, que es decir, que se origina en los marcapasos, la duración y la intensidad, ¿ok?
Entonces, la duración, recuerden que varía entre 60 a 90 segundos, una duración regular, para que ocasione una dilatación, tiene que ser, y la intensidad varía entre 25 a 45 milímetros de mercurio, ¿ya? ¿Y esto qué hace? O sea, el hecho de que sea descendente hace que las partes bajas del útero se logren distender y faciliten de esa manera tanto la expulsión como la formación del segmento y la dilatación, ¿ya? Entonces, esa es la característica de la contracción uterina. Ahora, el bebé dentro de eh, dentro de la mamá, dentro de la gestante, tiene una estática fetal, ¿no? ¿Eso qué significa? Que tiene una, digamos, la estática fetal viene a ser las características que van a tener todas las partes del cuerpo del bebito, cómo van a estar localizados en la cavidad uterina, o en la cavidad uterina, ¿ya? Entonces ahí tenemos 4 cositas. Uno que es la posición del bebé, la presentación del bebé, la actitud fetal y la situación fetal. Entonces, ¿qué es la posición? Perdón. Uy, perdón. A ver. Ya, entonces, vamos a ver. Primero, ¿qué es la situación entonces? La situación es la relación del eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre, ¿ya? Y esto, o sea, la columna del feto en relación con la columna de la mamá. Nos va a dar 3 tipos de situaciones. Una situación longitudinal, es que eso quiere decir que ambas columnas están paralelas, y eso se da en la mayoría de los casos, generalmente en el 99% de los casos. Una situación, perdón, transversa, que es cuando forman, digamos, una cruce entre la columna de la mamá y la columna del bebé, ¿no? Y esto puede ser ocasionado, ¿por qué? Por multiparidad, por placenta previa, por polidramios o incluso por anomalías uterinas, ¿ya? Y también existe una situación que es conocida como una situación oblicua, ¿ya? Esto es cuando el eje longitudinal de la madre va a formar un ángulo de 45 grados junto con la columna del bebé, ¿no? Pero esta es una situación que se le conoce de alguna manera como una situación inestable, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos de ellos pueden llegar hasta el término de la gestación, o se vuelven longitudinales o se vuelven transversos, ¿ya? Ahora, lo otro es la presentación, ¿no? ¿Qué es la presentación? Es aquella porción del cuerpo fetal que está más avanzada dentro del conducto del parto, ¿ya? O sea, es el polo fetal que se encuentra hacia la pelvis materna, ¿ya? Y aquí tenemos 3 tipos de presentaciones. La presentación cefálica, que, bueno, vamos a verla más adelante, pero la presentación cefálica, que es la gran mayoría, también la mayoría de los casos, la presentación pélvica o podálica, y la presentación de hombros, ¿no? Que se va a dar cuando hay una situación transversa, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una figura donde tenemos una presentación cefálica. En esta presentación cefálica, obviamente, bueno, tenemos la cabeza presentada a lo que es la pelvis materna. En estos casos, por ejemplo, la cabeza está muy flexionada, ¿no? De manera tal que la mandíbula va a entrar en contacto con el tórax del bebé, ¿no? En esta presentación, que es la presentación cefálica, tenemos también eh, diferentes, como ven todos estos bebitos en esta figura, todos están de presentación cefálica, pero tienen diferentes tipos diferentes tipos de variedades, ¿no? Variedades de presentación. Por ejemplo, acá tenemos mucho que evaluar las futuras sagital y las fontanelas. ¿Qué fontanela es? La que nos presenta el bebé, ¿no? Entonces, la primera y la más frecuente, y
y para que se pueda dar un parto vaginal es una variedad de occipucio o bebé vértice, ¿no? En la cual se encuentra un bebé con la mandíbula muy flexionada hacia el tórax, ¿no? Y el punto de referencia en estos casos tenemos la fontanela posterior, la fontanela occipital o la fontanela menor, ¿ya? Así, cualquiera de esos tres nombres. El diámetro que va a presentar el bebé hacia el canal vaginal es el diámetro suboccipito bregmático, que mide 9.5 centímetros. Y la vía de parto es la vía vaginal en estos casos, ¿ya? Sin embargo, cuando tenemos una presentación cefálica, pero ya con diferentes grados de deflexión, ¿ya? Así se llaman, deflexión de primer grado, de segundo y de tercer grado, nos van a dar una variedad de presentación diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos puntos de referencia diferentes. O sea, mi bebito aquí, por ejemplo, en la deflexión de primer grado, no va a estar flexionado completamente, no va a estar su mandíbula muy flexionada hacia el tórax. Más bien va a estar como mirando de frente, ¿no? Y si mira de frente, ¿no? Si yo mirara de frente, lo que voy a presentar, o el punto de referencia que voy a presentar cuando yo realice un tacto vaginal, va a ser la fontanela anterior o la fontanela bregmática o la fontanela mayor, ¿ya? Y el diámetro que yo aquí presento, o que el bebé va a presentar en estos casos, es el diámetro occipito frontal, que mide 12 centímetros. Estos casos, por ejemplo, estas deflexiones de primer grado, pueden variar, pueden convertirse en una situación de occipucio o de vértice, o sea, en algo donde esté totalmente flexionado la cabecita del bebé, y puede salir por parto vaginal. ¿Ya? Hay otros casos en los que no, y bueno, de todas maneras hay que operar. Ahora, existen también otras dos deflexiones más, la deflexión de segundo y la deflexión de tercer grado. La deflexión de segundo grado es una deflexión de frente, en la cual el bebé me va a presentar la frente. ¿Ya? La frente es como si yo estuviera alzando un poquito la cabeza, ¿verdad? Mirando un poquitito hacia arriba. ¿Y qué es lo que yo voy a durante el tacto vaginal? Voy a palpar la nariz del bebé, el puente nasal, ¿ya? Y en estos casos, el bebito me va a presentar un diámetro, que es el diámetro mayor, que mide 13.5 centímetros, y es el diámetro occipito mentoniano, ¿ya? Y de todas maneras, este bebé no va a salir por un parto vaginal, sino que hay que hacer una cesárea. Y la última deflexión, que es la deflexión de tercer grado, la deflexión de cara, donde ustedes pueden observar en la imagen que el bebé me presenta totalmente todo su rostro hacia la vagina de la mamá. O sea, yo voy a tactar los ojitos, la nariz, la boquita, el mentón del bebé cuando realice un tacto vaginal. Aquí el punto de referencia es el mentón, y el diámetro que me presenta es el submento bregmático, que mide también 9.5. Entonces, en esos casos, sí puede salir un bebito por parto vaginal, ¿ya? Siempre y cuando su mentón esté hacia el pubis de la mamá. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se produzca el parto, el bebé va a salir mirando hacia arriba, hacia el cielo, ¿ya? Si alguno de ustedes ha visto un parto, se han dado cuenta que la mayoría de los bebés nacen mirando hacia abajo, ¿verdad? Hacia el ano de la mamita o hacia el suelo. En cambio, en estos casos, si el bebé sale mirando hacia arriba, hacia el techo, puede salir también por parto vaginal, ¿ya? Entonces, esta es la presentación cefálica, que tiene sus variedades de presentación, ¿ya? Por otro lado, teníamos la presentación pélvica, ¿verdad? Que es cuando se presenta la pelvis fetal hacia la pelvis materna. O sea, el potito del bebito hacia la pelvis fetal. Y aquí tenemos tres tipos de variedades. La variedad de nalgas completas, las de nalgas incompletas y las de nalgas francas. Como ven, esa es la diferencia entre las tres variedades de presentación. Básicamente, la flexión de los miembros inferiores, ¿no? Básicamente la flexión de los miembros inferiores, de las piernitas. A ver, ¿qué más teníamos en lo que era estática fetal? La actitud fetal y la variedad de posición, ¿ya? Entonces, la actitud fetal, ¿qué es? Es la postura que toma el feto en los últimos meses del embarazo dentro de la cavidad uterina, ¿ya? ¿Cómo se presenta un bebé en la cavidad uterina?
al término del embarazo ya. Como regla, básicamente, el feto va a formar una masa ovoidea, ¿ya? Que se va a ajustar con la forma de la cavidad uterina, con el dorso, o sea, su espalda, de forma convexa, ¿ya? La cabeza se le va a encontrar muy flexionada, el mentón generalmente está en contacto con el tórax, ¿ya? Los muslos están flexionados sobre el abdomen, las piernas dobladas sobre la rodilla, y los arcos de los pies descansan sobre las caras anteriores de las piernas, ¿ya? Así es como se encuentra un bebé dentro de la cavidad uterina. Creo que por acá, uh, creo que por ahí hay una imagen, me parece. No, así, como ven, así, como dice en nalgas completas, igualito, pero encefálico, ¿no? De cabecita. Pero eso es lo que hace, ¿no? La columna convexa, ¿ya? La mandíbula bien flexionada, los muslos están flexionados sobre el abdomen, las piernas o las rodillas dobladas y los arcos de los pies van a descansar sobre las piernas anteriores, ¿verdad? Y generalmente los bracitos también están entrecruzados. Ay, perdón. Bueno, y lo otro era la variedad de posición. ¿Ya? La variedad de posición es la relación entre una proporción dada de la presentación y la parte anterior, transversa o posterior de la pelvis materna. Porque este dibujo que les he hecho ahí es para que ustedes se imaginen básicamente una gestante acostada en una posición de litotomía, ya la parte de arriba donde dice anterior es el pubis y la parte posterior es donde debería estar el ano, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es dividir digamos, cuando uno hace el tacto vaginal, lo que realiza es divide en 4 cuadrantes, ¿ya? La parte anterior, la parte posterior, la parte izquierda, la parte derecha y la parte transversa. Entonces, lo voy a poner en una imagen para que ustedes vean, entiendan mucho mejor. A ver, aquí tenemos, por ejemplo, una variedad de posición. Aquí ven la pelvis y están viendo la cabecita del bebé, ¿verdad? Estamos viendo una variedad, la fontanela posterior, que es la fontanela occipital, y la fontanela bregmática. Entonces, cuando yo hago un tacto vaginal, por ejemplo, en la imagen superior, en la imagen de arriba, no sé cómo sacar el puntero. A ver, ay, no puedo. Bueno, en la parte de arriba estamos viendo cómo la fontanela occipital se encuentra hacia el pubis de la paciente, de la gestante, ¿no? Entonces, qué variedad de posición es esta? Es una occipito anterior, ¿no? ¿Por qué occipito anterior? Porque estoy tocando la fontanela occipital y porque estoy en la parte anterior. Si por el contrario nos vamos ahora a la parte de abajo donde dice occipito posterior, ¿dónde está la fontanela posterior? Que es el triangulito, ¿no? La fontanela occipital es el triangulito. Se encuentra hacia el sacro, ¿verdad? Entonces, por eso es una variedad de posición occipito púbica. No, perdón, occipito posterior, ¿ya? Eh, Igual, en los lados, en el lado derecho y en el lado izquierdo, tenemos, por ejemplo, hacia el lado derecho, la occipito transversa derecha, ¿no? Si se dan cuenta, igual, la fontanela occipital está hacia el lado derecho de la mamá, y al otro lado, la fontanela occipital hacia el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, así más o menos es esa la relación que guardan las fontanelas con la pelvis de la madre. Esas son las variedades de posición. Por ejemplo, en esta primera imagen, la de arriba a la derecha, van a ver una variedad de presentación mentoniana, ¿verdad? Estoy viendo la cara del bebito. Entonces, ahí es, en la primera imagen tenemos una mento ilíaca izquierda transversa, ¿no? Si ven, el mentón está hacia el lado izquierdo de la mamá, ¿verdad? En la del medio estamos viendo mento ilíaca
derecha transversa, ¿no? Y así, ¿no? Igual es lo mismo con el lado del pubis, ¿ya? Ahora, ¿qué llamamos sinclitismo y asinclitismo? Cuando inicia el trabajo de parto, hay empieza con el descenso de la cabecita, ¿no? Va a empezar con el descenso, luego vamos a ver los movimientos cardinales que realiza el bebé, pero al iniciar el descenso, la sutura sagital del bebito normalmente tiende a colocarse en el eje transversal de la entrada de la pelvis, ¿ya? Si bien a veces esta sutura permanece paralela a este eje, en algunas ocasiones no está tan paralela, ¿ya? Entonces, cuando no se encuentra tan paralela, es ahí donde se conoce esto como asinclitismo, ¿ya? O sea, y cuándo es un asinclitismo anterior y cuándo es un asinclitismo posterior. Cuando la sutura sagital se va más hacia el sacro, hacia el sacro de la mamá, presentándome el parietal anterior del bebé, es un asinclitismo anterior. Y cuando la sutura sagital se va más hacia el pubis de la mamá, presentándome el parietal posterior del bebito, eso es un asinclitismo posterior, ¿ya? Esto es muy importante porque el bebé, a veces los bebitos cuando van bajando, cuando van descendiendo, pueden presentar estos asinclitismos. Muchos de ellos durante el transcurso de trabajo de parto y durante el descenso de la cabeza fetal, ese asinclitismo a veces es transitorio, ¿no? Otras veces no. Entonces, en esas veces que no es transitorio, puede ocasionar un trabajo de parto disfuncional, ¿ya? Ahora, supongo que habrán visto ya las maniobras del Leopold también durante las prácticas, ¿verdad? Entonces, estas maniobras de Leopold sirven sobre todo para lo que es el diagnóstico de la presentación y la variedad de posición fetal, ¿ya? Entonces, con la primera maniobra de Leopold, nosotros evaluamos lo que es la situación fetal. La segunda maniobra de Leopold nos ayuda a evaluar la posición del bebé. La tercera, la presentación del bebé. Y con la cuarta maniobra realizamos la evaluación del encajamiento fetal, ¿ya? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la primera maniobra va a identificar, como nos va a ayudar a ver lo que es la situación, va a identificar el polo fetal que ocupa el fondo uterino, ¿no? Y ahí ven en la imagen cómo están realizando la primera maniobra de Leopold, evaluando el fondo uterino, ¿verdad? Para ver si es que es una situación longitudinal, si es transversa o si es obliqua, ¿ya? Con la segunda maniobra de Leopold, en la siguiente imagen, estamos evaluando o identificando el dorso fetal hacia qué flanco materno se encuentra, ¿no? Hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Eso es la posición del bebé, ¿ya? Derecho o izquierdo. Con la tercera maniobra de Leopold, como ven, está evaluando abajo, ¿verdad? Hacia el lado de la pelvis. Entonces ahí se está tratando de identificar el polo fetal que ocupa la pelvis materna, ¿ya? Que puede ser la cabeza o puede ser el potito, o si hay una situación transversa, vamos a encontrar el hombro, ¿ya? Entonces hay que diferenciar muy bien cómo es la cabecita y cómo son las nalgas del bebé, ¿no? Si bien es cierto, a veces es muy parecido y a veces nos confunde, pero la cabeza del bebé es mucho más durita, ¿ya? Es durita, pelotea con mayor facilidad y que las nalgas, ¿no? Las nalgas también es ovoideo, pero es mucho más amplio, mucho más grande y es blando, ¿ya? Y la cuarta maniobra que nos va a ayudar a identificar el encajamiento fetal. ¿Ya? Ahora, para evaluar el encajamiento fetal también tenemos otro tipo de maniobras que lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Este es un videito, a ver si pueden verlo un ratito. Exploración del abdomen grávida. Fue descrito por primera vez por Leopold Spalding en 1894 en Alemania. Cada maniobra está diseñada para identificar partes fetales específicas
para revelar la relación entre el feto y la madre. Primera maniobra. Con la paciente en posición supina, las palmas de las manos palpan el fondo del útero. Segunda maniobra. El explorador hace deslizar sus manos hacia abajo sobre el abdomen fetal a cada lado del feto para determinar la situación fetal y usa sus dedos para localizar la columna fetal y las partes pequeñas. Tercera maniobra, también conocida como la pinza del Ponick. En esta maniobra, el explorador toma firmemente los polos superior e inferior del feto, colocando sus dedos sobre las ígneas del pubis y sobre el feto. De esta forma se pueden determinar las características de los polos fetales y documentar la presentación. Cuarta maniobra. En esta maniobra, el explorador mira hacia los pies de la paciente y mueve sus manos bilateralmente desde las crestas ilíacas ante los superiores para determinar si la presentación del feto está encajada en la pelvis materna. Ok, entonces esas son las maniobras de Leopold, ¿eh, chicos? Ahora, vamos a ver. Un ratito, ¿me permiten? Un segundo, ¿sí? Voy a contestar el teléfono, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Doc, dígame. Estoy en eso, Doc. Sí, sí. Lo llamo un ratito, ¿ya? Ya, ok. Ok, ya, listo, chao. Mil disculpas, muchachos, era el doctor Hernández. Bueno, entonces, luego seguimos con el examen, porque el examen físico abarca lo que es el examen vaginal, ¿ya? Entonces, para el examen vaginal nos va a ayudar a que, bueno, se realiza generalmente cuando ya se inicia el trabajo de parto y luego, y luego de que el cuello se encuentre ya dilatado. ¿Para qué? Para poder evaluar la variedad de posición. ¿Se acuerdan aquello que para ver dónde se encontraba la fontanela, ¿verdad? Si se encontraba hacia arriba, hacia el pubis, hacia el lado anterior, hacia el lado transverso, hacia el saco, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a evaluar el examen vaginal. ¿Cómo se realiza? Se realiza introduciendo 2 dedos a la vagina, generalmente el dedo índice y el dedo medio, y estos se van a dirigir de forma ascendente hacia la presentación. O sea, primero vamos hacia arriba. Luego se dirigen hacia la cara posterior de la vagina, ¿no? Deslizándose hacia adelante en la dirección, palpando de tal manera que uno va a palpar la sutura sagital. Para evaluar qué cosa, el sinclitismo, el asinclitismo y las fontanelas, dónde se encuentran o qué fontanela me está presentando el bebé, ¿ya? Eso es lo importante. Además, con el tacto vaginal también voy a evaluar lo que es la altura de presentación, la consistencia del cérvix, la dilatación, la incorporación y obviamente la pelvimetría, que es algo muy importante y que supongo ya lo habrán visto también en las clases previas, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa es el borramiento y qué cosa es la dilatación cervical? El borramiento o incorporación, sí, el borramiento o la incorporación, ha habido ahí un error de tipeo, se va a expresar en porcentaje, ¿ya? ¿Y esto qué significa? Que, por ejemplo, el cérvix tiene una longitud normal entre unos 2 a 3 centímetros. Y cuando esta longitud, yo conociendo las medidas de mi mano, de mis dedos, se reduce a la mitad, entonces eso me indica que el cuello o el cérvix se encuentra incorporado en un 50%, ¿ya? Entonces se expresa en porcentaje, mientras que la dilatación se va a expresar en centímetros, ¿ya? Y se calcula el diámetro promedio de la abertura del cérvix mediante el tacto vaginal. Uno dice o uno habla de una dilatación completa cuando esta llega a 10 centímetros de dilatación. Recién ahí se puede producir el parto. A veces hay partos que se producen con una dilatación un poquito menos de 10, pero esto se da generalmente en pacientes prematuros, o sea, en partos prematuros, no en partos a término, ¿ya? Entonces, aquí vemos, por ejemplo,
En la primera y en la segunda, en realidad, estamos viendo un cérvix normal, de tamaño normal, y no está dilatado. En la figura de la letra C, están viendo un cérvix que ya se está incorporando. ¿Ven cómo se ha acortado? Ese acortamiento del tamaño del cérvix es la incorporación o el borramiento. Y también a su vez se está abriendo, ¿verdad? Porque ya estamos viendo ahí un poquito de las bolsas amnióticas que están protruyendo. Entonces, eso ya es una dilatación. Y en la letra D vemos un cérvix completamente incorporado, ya no se diferencia de lo que es el cuerpo uterino, y está dilatado, ¿ya? Ahora, los planos de presentación, para evaluar la altura de presentación. Antes se utilizaba lo que eran los planos de Hoche, ahora utilizamos más los planos de Lee. Los planos de Hoche se utilizan generalmente mediante un tacto a nivel, mediante la palpación de la barriguita de la mamá, ¿ya? Ahora, lo que se utiliza ahora son los planos de Lee, que van en relación con las espinas ciáticas. ¿Y eso qué significa? Un bebé se encuentra a nivel de las espinas ciáticas, yo me encuentro, o el bebé se encuentra en un plano cero, ¿ya? En un plano de encajamiento, eso es para evaluar el encajamiento del bebé, es un plano de encajamiento cero. O sea, el diámetro biparietal del bebé está a nivel de las espinas ciáticas. Ya pasó el estrecho medio, ya pasó la mitad del apéndice. Por arriba de las espinas ciáticas estoy hablando de -1, -2, -3, -4. ¿Ya? Eso se hace más o menos utilizando, es una forma subjetiva en realidad de medirlo, pero más o menos para tener una idea, es como que por 1 centímetro por arriba de la espina ciática, 2 centímetros por arriba de la espina ciática, 3 centímetros por arriba, ¿ya? Más o menos así. Y por debajo de la espina ciática estamos hablando de planos ya +1, +2, +3, +4, ¿ya? Igual, con centímetros, ¿ya? Pero tengan en cuenta que esto es algo subjetivo, solo que para medirlo, digamos, utilizamos los centímetros, ¿ya? Ahora, los mecanismos del trabajo de parto. Estos son los movimientos cardinales que realiza el bebé, ¿no? El bebé no es que sale nada más así porque sí. O sea, el bebito se mueve dentro de la cavidad uterina para ayudar a lo que es el trabajo de parto. Entonces, el primer mecanismo que realiza el bebé es el encajamiento. ¿Este encajamiento qué significa? Es el mecanismo por el cual el diámetro biparietal va a pasar a través del plano de entrada de la pelvis, ¿ya? El diámetro biparietal del bebé es el que corresponde a la mayor dimensión transversal de la cabeza fetal, ¿ya? Y este suele ingresar en una dirección transversa u oblicua, generalmente en el lado izquierdo, porque es un poquito, 0.5 centímetros más grande que el lado derecho de la mano, ¿ya? El siguiente mecanismo es el descenso, ¿ya? El siguiente mecanismo que realiza el bebito es descender. Va a descender por lo que es el canal de parto, ¿ya? En las gestantes nulíparas, o sea, en las gestantes que recién es su primera gestación y su primer bebito, este encajamiento y este descenso se produce incluso mucho antes de iniciar el trabajo de parto. Mientras que en las gestantes que ya han tenido partos anteriores, partos vaginales me refiero anteriores, este encajamiento y descenso se puede producir incluso durante el trabajo de parto. El tercer mecanismo que realiza el bebé es el de la flexión, ¿ya? Esto quiere decir que el bebé, como empieza a descender, va a encontrar cierta resistencia, ya sea del cuello uterino, de las paredes o a veces del piso pélvico. Entonces lo que el bebito hace es, ¿qué cosa? Desplazar el mentón hasta alcanzar un contacto muy íntimo con el tórax, es decir, flexionar la cabeza, ¿ya? ¿Para qué? Para poder pesar, para poder así pasar, cambiar el diámetro que presentó primero hacia un diámetro que pueda pasar por los diámetros del apéndice. El cuarto mecanismo es el de la rotación interna, ¿ya? Este movimiento consta de lo que es un giro de la cabeza fetal
de tal manera que el occipucio se mueve de manera gradual hacia la sínfisis del pubis. O sea, el occipucio, o sea, la fontanela occipital, se va a colocar debajo del pubis, ¿ya? Por eso es que el bebé sale mirando hacia abajo. El siguiente mecanismo es el de la extensión, ¿ya? ¿Qué hace el bebé? Una vez que ya rotó de forma interna, extiende, es decir, suelta la cabecita, ¿no? Y para poder terminar de pasar, ¿no? La cabeza se va a inclinar de una forma hacia adelante y de tal manera que el mentón va a descansar sobre lo que es la región anal materna. Luego tenemos una rotación externa, que eso es una restitución. Para esto ya, luego de la extensión, ya el bebé salió, ¿no? O sea, ya nació. Y va a haber una